Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es martes 10 de febrero y queremos acompañarles en este recorrido por la actualidad con muchos temas que hay que contarles. Hoy ha habido Consejo de Gobierno Vasco, Consejo de Ministros y Ministras. Sacaremos algunos de los temas importantes en la jornada de hoy, además de otros temas. Hoy es el Día Internacional, Día Mundial de las Legumbres. Vamos a hablar de ellas, de la importancia también para la nutrición, para la salud. Sí, porque a nadie nos vamos a decir, cuando dice lo de a nadie le amarga un dulce, en este caso pues el salado, las legumbres que son, vamos, fuente de energía, de minerales, de hierro, denostadas durante tiempo y tiempo, su consumo, como decimos, está dentro de esa polémica. ¿Son buenas? ¿Cuántas veces a la semana? Sí, no, solamente por la comida, una vez a la semana. Pues luego hablaremos del Día Mundial de las Legumbres, decimos se celebra hoy. Pero vamos con las imágenes de la jornada, porque tenemos muchos asuntos que contarles. La Policía Nacional ha detenido a uno de los máximos responsables de la distribución de anfetamina y metanfetamina de la comarca del Bidasoa. En el marco de la segunda fase de la operación policial Correcaminos, la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Irún han intervenido ni más ni menos que 25 kilos de anfetamina y metanfetamina y 3 kilos de hachís. A comienzos del mes de febrero, pero del pasado año, se dio comienzo a esta investigación, como decimos, Correcaminos, pero está teniendo su recorrido tras tener conocimiento de que una persona afincada en el barrio de Artía, en Irún, se dedicaba a la distribución de metanfetamina junto con otros individuos. En esa primera fase, cuya explotación tuvo lugar en mayo de 2025, se procedió a la detención de ese presunto traficante y de otras personas que nutrían de las sustancias que este traficante distribuía, ya fuese para consumo propio, pero también para su posterior venta. Estas detenciones el año pasado, como decimos, 2025, y después de realizar las pesquisas oportunas, se ha podido averiguar quién es esa primera persona que suministraba esta droga a este traficante, a estas personas, y comprobar que se trataba de un varón español afincado en Hendaya, el cual movía grandes cantidades de droga, concretamente anfetamina y metanfetamina. Este individuo actuaba tanto en la localidad de Hendaya como en la zona de Urugne e Irún, ya que sus clientes eran consumidores y también otros traficantes, pequeños traficantes de dichas sustancias residentes en la comarca del Bidasoa. Fruto de esta investigación, como decimos, Correcaminos, que ha sido compleja, sobre todo debido al modus operandi, el cual estaba perfectamente estudiado y que venía desarrollando el principal investigado. Se han podido identificar diversos lugares donde, como decimos, se ocultaba la droga y que estaban en el poder de este gran traficante. Para ello, se valía de diferentes garajes donde trasladaba la droga y desde donde, en remesas más pequeñas, les daba salida procedente a su venta, como decimos, estos pequeños traficantes. Con la presente operación de lucha contra el tráfico de drogas, en esta demarcación policial, se ha incautado la droga. También la Policía Nacional ha impedido que tal cantidad llegue a las calles, evitando el daño a la salud que, por supuesto, todos estos kilos de droga, anfetamina, metanfetamina y hachís podía haber causado. Como decimos, la operación Correcaminos, que ya viene del 2025, del año pasado, pues está dando sus frutos. Ya vemos las imágenes. No tenemos imágenes, pero sí la nota que nos llega desde el Ayuntamiento de Munguía. La policía local de este municipio de Munguía ha detenido en el día de hoy a 2 varones por delitos contra la salud pública. Ha procedido a detener a estas 2 personas tras varias semanas de investigación en las que se han podido confirmar la implicación de ambos en compraventas de cocaína iniciada tras recibir quejas de vecinos y vecinas alertados por el continuo trasiego de presuntos clientes. Como decimos, la atención en Munguía, 2 varones de 51 y 32 años como presuntos autores de delitos contra la salud pública, aunque se iniciaba la investigación hace semanas, le seguían las pistas los agentes, sobre todo al más mayor de los detenidos, 52 años, desde hacía tiempo, vecino de Munguía, vecino del municipio, alertados además en varias ocasiones por los propios residentes de la zona. Afortunadamente se ha detenido a estas 2 personas, han sido trasladadas hoy a dependencias policiales para llevar a cabo las diligencias pertinentes. Como decimos,
sacando esa droga tan mortífera y letal de nuestras calles. Y hoy ha habido Consejo de Gobierno Vasco, Consejo de Ministros, Consejo del Gobierno Vasco, que luego también escucharemos, además, dentro de nuestra sección Agur Fakes, a Bingen Zupiria, con una presentación, bueno, un auténtico hito a nivel estatal. Luego les contaremos, van a tener que esperar nada, unos segundines, porque antes la portavoz del Gobierno Vasco, Mario Borrachena, ha dado cuenta de algunas de las aprobaciones en el día de hoy, como por ejemplo, bueno, pues las ayudas por valor de 300.000 euros para la formación de delegadas y delegados de prevención gestionados por Osalan, una convocatoria que está abierta a centros de formación, organizaciones sindicales y servicios de prevención acreditados. Hablamos de seguridad y salud laboral. También se ha dado luz verde a aumentar en 50 profesionales la plantilla de Euskotren, en la sociedad pública dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible, un servicio que ofrece Euskotren, que se verá incrementadas sus necesidades de personal a lo largo de este año 2026, debido sobre todo a la puesta en marcha de la pasante soterrada del Topo en Donostia. Así que es importante reforzar esa plantilla. Y también otra aprobación, el decreto que actualiza y refuerza el sistema de asesoramiento a explotaciones agrarias, adaptándolo a la política agraria común, el PAC conocido, que va de 2023 a 2027, y a las nuevas necesidades del sector. Sustituye a un decreto ya pasado, ya obsoleto, y que garantiza que agricultores, agricultoras, cooperativas y ganaderos y ganaderas pueden acceder a asistencia técnica de alta calidad en todo el territorio. Otro de los temas que hemos tenido conocimiento en Consejo de Gobierno ha sido las ayudas por valor de 300.000 euros para la formación de delegados y delegadas de prevención gestionado por Osalan. El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales abre esta convocatoria de subvenciones a centros de formación, a organizaciones sindicales o a servicios de prevención acreditados con el objetivo de reforzar la capacitación de quienes representan a las personas trabajadoras en materia de seguridad y salud laboral y fomentar así entornos de trabajo más seguros y más saludables. También hemos aprobado aumentar la plantilla de la sociedad pública dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible Euskotren en 50 profesionales. El servicio que ofrece Euskotren verá incrementadas sus necesidades de personal a lo largo de este año, a lo largo del 2026, debido sobre todo a la puesta en marcha de la pasante soterrada del Topo en San Sebastián, con 3 nuevas estaciones soterradas en la capital, y también de la variante ferroviaria Altza-Galtzaraborda, que irán acompañadas de un aumento de frecuencias de tren. Y por último, hemos aprobado un decreto que actualiza y refuerza el sistema de asesoramiento a explotaciones agrarias, adaptándolo a la política agraria común para el periodo 23-27 y a las nuevas necesidades del sector. Y entre las mejoras concretas que introduce este decreto podemos destacar, por ejemplo, la digitalización y la formación, el apoyo a la transición ecológica y la sostenibilidad, la innovación y la resiliencia climática o el apoyo específico a colectivos prioritarios, tales como jóvenes agricultores y agricultoras, así como a las mujeres del sector, que contarán con un seguimiento personalizado para incorporarse a la actividad agraria. Además, se va a mantener el Registro Vasco de Entidades de Asesoramiento a Explotaciones, con gestión electrónica y acceso público a información sobre servicios, oficinas y personal cualificado. Vamos a asegurar la transparencia y un fácil contacto entre productores y asesores. Bueno, y también dentro de ese Consejo del Gobierno Vasco, luego escucharemos también dentro de nuestra sección Agur Fakes un avance importante que tiene que ver con el tema de la ciberseguridad, pero, y hablando de seguridad, Bingen Zupiria, el consejero, pues ha querido, bueno, pues explicar y dar cuenta de la OPE de la Ertzaintza. Lo hablaban ayer desde la Asociación Sindical Euspel, denunciaban, ¿no?, la situación este sábado, era esa convocatoria 35 OPE de la Ertzaintza y bueno, en el BEC, y denunciaban pues bueno, pues el retraso de casi 2 horas e incluso sospechas de filtración de exámenes y demás. Pues el señor Zupiria, bueno, pues ha querido bueno, pues dar la cara, explicar, ¿no?, qué ha pasado con esta OPE. Ha hablado de los resultados de la primera prueba, también que hay un plazo de reclamaciones, y también dice que la OPE de la Ertzaintza en esta 35 edición cumplió las garantías de seguridad y que se mantuvo en todo momento la cadena de custodia de exámenes. Quiero aprovechar para hacer alguna referencia a la OPE o al examen que tuvo lugar el sábado pasado para los aspirantes a la 35ª promoción de la Ertzaintza.
Empiezo por la última hora, que consiste en que, por los resultados de la prueba, ¿no? De las 3.186 personas que realizaron el examen, el 59% ha superado la primera prueba, que es la que tenía que ver con la que se conoce como pruebas psicotécnicas. 1.880 personas de 3.186, un 59%. Es obvio que el porcentaje de aprobados está por encima de la tasa que se produjo en la última convocatoria. En aquel caso fue del 19%, pero sí quiero subrayar que, aún así, el resultado de esta prueba está por debajo de las medias que se obtuvieron en convocatorias anteriores. Una vez publicadas los resultados de la primera prueba, los aspirantes disponen de 3 días para realizar las reclamaciones que les parezcan oportunas y, superados esos 3 días, pues se informará de los resultados de la segunda prueba. Antes se solían conocer el mismo día en el que se realizaba el examen. Este año estamos siguiendo un procedimiento del IVAP que establece que se vayan comunicando los resultados en función de la corrección de los exámenes y del conocimiento de los resultados, y de 3 días que los aspirantes cuentan para presentar sus posibles reclamaciones. Por lo tanto, informo de los resultados de la primera prueba. Estamos dentro de esos 3 días para presentar reclamaciones, y una vez finalizados estos 3 días se informará de los resultados de la segunda prueba. Y quiero hacer una mención por abundar en las explicaciones que dimos el sábado pasado, cuando se celebró el examen para esta 35ª convocatoria, que, como informamos, comenzó 1:15 más tarde del horario previsto, porque nos encontramos con que habían acudido a realizar el examen más personas de las que esperábamos. Antes de entrar en detalles, quiero recordar, porque me parece importante insistir en esto, porque ha sido objeto de cuestionamiento a menudo, quiero asegurar que todo el proceso que se siguió el sábado pasado en el BEC, en este examen, cumplió con todas las garantías de seguridad que están establecidas, y en todo momento se mantuvo la cadena de custodia de los exámenes. Eso, a pesar de que todos los examinandos se encontraban en el interior de la sala correspondiente del BEC cuando tuvimos constancia de que teníamos más aspirantes de los que esperábamos. En el momento se dieron todas las explicaciones oportunas, pedimos disculpas en 2 ocasiones y también hemos remitido una carta de disculpa con toda la información detallada a los 3.188 aspirantes que participaron en esa prueba. Cuando se abrieron las puertas a las 8 menos cuarto de la mañana, comenzó la gente a entrar en la sala que estaba preparada para el examen, y cuando a la media hora se cerró la puerta, comprobamos que, habiendo preparado sitio para 3.000 personas, habían acudido a realizar el examen 3.188. Faltaban, por tanto, 188 sillas, mesas y exámenes. ¿Por qué? En los últimos 10 procesos selectivos, similares al del sábado pasado, se ha dado una media de participación de en torno al 73,8%. Subimos la previsión en 7 puntos y preparamos la infraestructura necesaria para atender al 80%, que serían unas 3.000 personas, pero la realidad fue que hubo mayor participación que nunca y se presentó a hacer el examen el 85,97% de los aspirantes. Hubo que dar respuesta inmediata en un plazo de 1:15. Se consiguieron las mesas y las sillas que hacían falta. Se consiguió también ampliar el número de exámenes que necesitábamos para que todos los participantes dispusieran de su prueba correspondiente, y pues a partir de ahí todo se desarrolló con normalidad, celebrándose todas las pruebas previstas y finalizando también en el horario previsto.
El proceso de selección y formación de un ertzaina comienza en el momento en que se realiza la convocatoria y la primera inscripción para participar en él, y finaliza cuando, después de superadas las pruebas de selección, superada la fase de estudios en academia y superadas las prácticas en una comisaría, se adquiere la condición plena de funcionario de la Ertzaintza. Yo creo que ese es el criterio válido que nos tiene que indicar si el proceso de preparación ha sido el más exigente o no. La parte principal de la formación de un ertzaina se produce en la academia durante los 9 meses que un aspirante a ertzaina pasa formándose en la academia de la policía, y tan importante como eso es el año de prácticas que un aspirante a ertzaina tiene que superar para convertirse en funcionario. Por lo tanto, creo que todo el proceso, desde que se inicia la primera prueba de selección hasta que finaliza el periodo de prácticas, es el que determina la capacitación de un aspirante a ertzaina. Bueno, pues tenemos una cita este domingo en Baracaldo, donde el rock es solidario, y lo va a demostrar por segunda vez, porque los grupos de rock de Baracaldo precisamente han organizado una especie de maratón solidario. Sí, es la segunda edición del Rock Maratón Solidario A. Y en esta ocasión, además de disfrutar del rock, vamos a disfrutar de una cita que une mucho más que música, porque es una cita solidaria, y habrá también protagonismo de la gastronomía y un montón de cosas que están preparando desde las bandas de rock de Baracaldo. Y una de las personas que se encuentran ahí organizándolo todo es Chechu Zabaco, que además forma parte del grupo Enroquecidos. Chechu, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Una maravilla estar aquí. ¿Cómo van los preparativos? Porque ya no queda nada para este festival y, bueno, pues habéis tenido que hacer un esfuerzo grande, imagino, para reunir a más de 30 bandas. Pues está siendo un poco locura, como no puede ser de otra manera, pero bueno, vamos bien. Yo creo que tenemos ya todo prácticamente listo para el domingo. Y sí, la verdad es que va a ser un reto, 33 bandas al final. Vamos a estar presentes allí en un día que va a ser pues muy intenso, seguro. Sí, bueno, entre esas 33 bandas nos encontramos, claro, grupos que son muy conocidos en Baracaldo y alrededores, ¿no? Como Acordes Prohibidos, Alex de Benito Project, Aupaí, Mary Rockins, La Nevera Vacía, Old School. Bueno, yo creo que, supongo que como son grupos que se prestan a las causas solidarias, no os habrá costado mucho convencer a estas bandas para que estén presentes, ¿no?, en este maratón. Nah, es una maravilla, porque ya ha habido otras muchas bandas que están súper apenadas porque no han podido, por circunstancias, por el día, no han podido unirse, pero muchas más todavía que querían participar y que no han podido, pero no, ha sido una gozada. La respuesta de las bandas de Baracaldo, la verdad es que es algo impresionante. Todo el mundo igual que el año pasado salió muy bien también, porque no es solo el prestarte a tocar, sino que tienes que tocar también unas condiciones en modo maratón, un poco raras, que a los músicos nos cuesta, bien lo sabes tú bien también a veces, así que hay que hacer un esfuerzo también pues por adaptarse a la situación. Y la verdad es que la respuesta del año pasado fue tremenda, este año ha sido todavía mejor, y la verdad es que es una cosa pues para sentirnos orgullosos la gente de Baracaldo, ¿no? El nivel de música que hay en Baracaldo, para empezar, y el segundo, nivel de compromiso con las causas solidarias, que es una maravilla, de verdad. Yo estoy encantadísimo. Bueno, la música, el rock va a inundar Baracaldo, el Parque de los Hermanos, desde primera hora, desde la mañana, ¿no? Y van a ser unas cuantas horas de rock solidario. Cuéntanos un poquito cuál va a ser el planning y cómo contribuir a esta causa solidaria, quiénes van a ser los destinatarios de lo que se recaude. Pues mira, empezamos a las 11:30 de la mañana. Y va a ser música sin parar. Vamos a hacer 4 cortes a lo largo del día. El primer corte será justo antes de comer, en la que iremos pasando las bandas cada más o menos 15 minutos, así tenemos por cada banda, no mucho más, así que subir, tocarse 2-3 temas y bajar. Va a ser muy dinámico, tiene que ser así, muy dinámico. Con los cortes, esos 4 cortes, tenemos 4 ONGs
que participan, que se han apuntado a este evento. También hay que mencionar que el 15 de febrero es el Día Mundial del Cáncer Infantil. Así que también es una fecha pues muy señalada, ¿no?, para este evento. En estos cortes, en cada uno de los cortes, cada ONG contará un poco su actividad. Ellos también van a estar presentes todo el día, pues ofreciendo su producto de merchandising y contando un poco su actividad como ONG. Y tendrán un espacio un poquitín de tiempo también para contar un poco lo que hacen en esos cortes. Y en cada uno de los cortes haremos unos sorteos. Durante todo el día se van a vender papeletas de sorteo y vamos a sortear material donado pues por comercios de Baracaldo, por comercios de Bilbao también. Mucha gente se ha apuntado a donar material, incluso, y marcha de bandas también, ¿no? Sortearemos, estar muy interesantes también. Las papeletas sacaremos unos números y sortearemos varios packs durante el día. Y luego lo bueno también, al mediodía vamos a tener una paella hecha por Richard Gastro, que es una pasada, que el año pasado estuvo fenomenal también, que voló. Así que este año intentaremos tener dos. Tenemos también la bodega Quintín, que es de San Vicente, que se nos anima a cortar un jamón igual que el año pasado y va a poner caldito, que parece que va a hacer frío, así que el caldo va a ser un punto importante también. Y eso va a ser también al mediodía, a la hora de comer. Y luego vamos a tener todo el día una barra, una pequeña chozna, donde la ONG de Salam de Baracaldo pues va también a refrescarnos a todos durante todo el día. Salam es la segunda ONG también que participa, y las otras dos que van a estar va a ser Aspanovas, que es la Asociación para Niños contra el Cáncer, Salvamento Marítimo Humanitario, que les tengo aquí puestos también, que son pues que hacen una labor terrible en el Mediterráneo, pues intentando salvar vidas. Y por último, Creando Futuros, es otra ONG que se dedica a la formación, a la enseñanza pues de pueblos con muy poquitos recursos. Así que eso va a ser un poco el plan, y terminaremos a las 9:30 de la noche. De la noche. El último sorteo será a última hora, el último sorteo, y bueno, esperemos que la gente pues se puede pasar el día, se puede ir con niños. Vamos a tener una carpa enorme, igual que el año pasado, que nos pone el ayuntamiento, así que es un planazo, yo creo. Bueno, habéis pensado en todo y claro, es que se nota que ya tenéis experiencia porque esta es la segunda, ¿no?, edición de este maratón solidario, y eso es una buena señal, ¿no? El hecho de que esta iniciativa, que además tiene ese tinte solidario, estas cosas son bonitas, ¿no? Pues el que haya una segunda edición es una buena señal, y casi, Chechu, todavía no ha tenido lugar esta segunda edición, pero supongo que ya estaréis pensando en darle continuidad. Nos encanta. El año pasado encontramos, fue en beneficio de una escuela de música de Benetúser, que fueron afectados por la Dana, que tuve la oportunidad yo de estar ahí con ellos, además en la escuela, después de pocos días del trágico suceso, y la verdad es que fue brutal lo que yo vi ahí, vamos, era sobrecogedor. Y entonces fuimos 27 bandas el año pasado, este año somos 33, o sea, hemos subido el listón un poquitín, y la verdad es que el año pasado fue una maravilla, hubo un ambiente espectacular, hubo muchísima gente todo el día, y eso nos animó a este año pues a buscar una causa solidaria y también intentar ser local, además en esta fecha tan señalada, y sin duda que vamos a intentar. El ayuntamiento, por cierto, que nos ayuda, nos está apoyando mucho en esto, y hay que agradecérselo muchísimo también, pues nos facilita la carpa, nos ha facilitado todo el proceso, y entonces yo creo que esperemos que esto tenga continuidad en los próximos años también, sin duda. Y luego las bandas de Baracaldo, que lo que hemos comentado, ¿no? Bueno, pues seguro que es un éxito, y además es un planazo, como bien decías, Chechu, porque va a durar todo el día. Todo aquel que quiera aportar su granito de arena por esta causa solidaria para ayudar a estas asociaciones destinatarias de lo que se recaude, pues puede pasarse desde las 11:30 de la mañana durante todo el día, plan de mañana, de mediodía, de tardeo, en esta segunda edición del Maratón de Rock Solidario que organizan las bandas de rock de Baracaldo, entre ellas parte de Enroquecidos o Enroquecidos en su totalidad, y uno de sus componentes, que es Chechu Zabaco, y que nos lo ha contado, Chechu, que sea un éxito, que seguro que sí, y a disfrutar del rock y de la solidaridad.
animaros todos a venir, que va a ser un día chulísimo de música, de cultura, de aportar algo a estas asociaciones que se dejan la piel en una labor pues que es encomiable, y yo creo que va a ser un día súper bonito. A disfrutar de ello. Un abrazo enorme. Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, nos vemos el domingo. Bueno, pues que nadie se lo pierda, este domingo con ese recorrido por nuestra música, nuestras bandas, apoyo a la música de las bandas locales con grandes nombres, que todos se ponen su granito de arena en esta segunda edición de este festival solidario este domingo 15 de febrero, qué mejor que pasar la resaca de San Valentín en el Parque de los Hermanos, desde por la mañana, toda la jornada, para disfrutar de grandes músicos, de artistas que, bueno, pues además de tocar las mil maravillas, tienen un corazón enorme, en este caso, para luchar contra el cáncer, siempre con esa mirada, como decimos, solidaria y musical. Seguimos con más actualidad. El Endacari y Manuel Pradales ha clausurado esta misma mañana la segunda edición de Leaders Meeting, un acto celebrado en el Palacio Euskalduna y que ha culminado con la firma de la Declaración de Bilbao 2026, un documento que constituye un posicionamiento político y estratégico de los 14 territorios industriales presentes en el foro, en el que se recogen los compromisos comunes en materia de competitividad industrial, innovación y tecnologías estratégicas. Las regiones, afirma el Endacari, territorios y naciones más industrializadas e innovadoras de Europa, estamos listas, dice, para actuar con unidad, ambición y visión de futuro. Somos la clave para garantizar la autonomía política y estratégica de Europa en este momento decisivo. También ha tenido, por supuesto, un recuerdo en el momento complicado, lo que estamos también contando en los servicios informativos de la situación de los trabajadores y trabajadoras de tubos reunidos, tanto en la planta de Amurrio como de Trapagarán. En este contexto, como decimos, marcado, dice, por la aceleración tecnológica, las tensiones geopolíticas y profundos cambios sociales, esta declaración de Bilbao subraya la necesidad de reforzar la capacidad de Europa para generar prosperidad sostenible, competitividad industrial y autonomía estratégica. Territorios y realidades subestatales debemos tener voz propia y capacidad de coparticipar en las decisiones, las inversiones y la gobernanza del resurgir europeo. Ayer recibíamos como un mazazo la preocupante situación que atraviesa Tubos Reunidos. Quisiera compartir 3 mensajes en este marco en el que estamos hablando sobre la reindustrialización en Europa. El primero, estamos hablando de 301 personas y de todas sus familias, de cientos de vascas y de vascos y de una comarca, Aiaraldea, que está viviendo una situación difícil. En estos momentos tan complicados, quiero que sepáis que el Gobierno vasco está a vuestro lado y que nadie merece vivir una situación así. Segundo, Tubos Reunidos es una empresa de referencia en Euskadi, una empresa puntera, especializada en un sector que es y que será clave para descarbonizar la economía y para la transición energética. En Euskadi sí y en Europa también. Necesitamos seguir contando con una empresa así en este país en el futuro. Y tercero, es necesario que todos los agentes implicados rememos en la misma dirección para garantizar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial y también del empleo industrial. Para superar la actual situación, todos debemos subirnos al mismo bote. Todos debemos subirnos al mismo bote. Dirección, trabajadores, proveedores, acreedores e instituciones. Nuestro objetivo es asegurar el futuro de esta empresa, de Tubos Reunidos. Estamos así en contacto con la dirección, con el Gobierno español, y esta misma semana nos reuniremos con el Comité de Empresa para que entre todos podamos decidir los siguientes pasos. Vuelvo ahora al cierre de esta tan importante iniciativa Fit for the Future Leaders Meeting. La unidad europea se forja día a día, tomando decisiones concretas, decisiones valientes, decisiones compartidas. La Declaración de Bilbao, que firmamos hoy, refleja esa voluntad política. Lanzamos un llamamiento a una alianza renovada entre territorios, entre naciones sin Estado, entre Estados miembros y entre instituciones europeas. Solo así conseguiremos una Europa ágil y resolutiva, una Europa con verdadera autonomía política, una Europa como un actor global, real y no un vasallo en el actual mundo que estamos viviendo.
Se están negociando en Bruselas en estos momentos ya las políticas e instrumentos que van a determinar el futuro de la Unión en un momento decisivo. Se han empezado a negociar el marco financiero plurianual, el Fondo de Competitividad y otra serie de planes estatales o territoriales. Hoy quiero decirlo alto y claro. Territorios y realidades subestatales, como los que estamos aquí representamos, debemos tener voz propia, debemos tener capacidad de coparticipar en las decisiones, en las inversiones y en la gobernanza del resurgir europeo. Ahora bien, no nos vamos a quedar esperando un papel. Queremos ganarlo mediante la acción. Y hoy estamos dando en Bilbao pasos para ello. Bueno, y hoy es el Día Mundial de las Legumbres, como les hemos comentado al inicio del programa, un elemento que durante siglos ha constituido un pilar fundamental en la dieta tradicional vasca y española y estatal, apreciadas tanto por su sabor como por sus aportes nutricionales. Pero, bueno, pues no sabemos por qué, porque hablamos, ¿no?, de esos foodies, ¿no?, o de esas, vamos a decir, ¿no?, influencers que, bueno, pues aportan, sí, bueno, pues sus conocimientos o no, y a veces que denostan nuestra dieta mediterránea, pues vuelven a estar en el centro de la conversación o de la polémica. Y es que incluso datos, hoy justo en el Día Mundial de las Legumbres, y expertos advierten que del descenso en el consumo de legumbres sí recuerdan el papel esencial de la dieta en la dieta mediterránea, con lo cual recuperando su importancia no solamente por su sabor, sino sus aportes nutricionales, y porque son pilares fundamentales de nuestra dieta mediterránea tan maravillosa, y somos envidia de otros países. Tenemos al otro lado a María Alcántara. Ya es responsable de una conocida cooperativa alavesa que desde el 1986 trabaja con agricultores locales para precisamente producir y comercializar legumbres de alta calidad. María, buenas tardes. Arratsaldeon. Hola. Buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, María, hoy, por cierto, Soriona, feliz Día Mundial, Día Internacional de las Legumbres, que nos gustan, a mí me gustan todas, no hago ninguna distinción. Y bueno, tanto expertos, no sé, productores, ven como ahora, no sabemos por qué, esa moda, esos vídeos, redes sociales, bueno, estos foodies, que está muy bien, ¿no? Hay gente que opina, y no sé, la imagen de las legumbres, yo no sé si opinas lo mismo, María, se intenta como denostar, cuando las legumbres son parte fundamental de nuestra dieta mediterránea. Bueno, yo creo que realmente lo que igual se intenta denostar es un poco la elaboración con la que hacíamos esas legumbres. Las legumbres al final son parte fundamental de la dieta. La recomendación está en 3 raciones a la semana, pero podemos incluirla cualquier día de la semana, no nos vamos a pasar de platos de legumbres, pero quizás sí que lo que hay que revisar, y entiendo que pues todos estos perfiles que se dedican un poco a la alimentación más saludable, es cómo las elaboramos, con qué las acompañamos. Las legumbres son muy sanas, son un superalimento, nos aportan fibra, nos aportan minerales, proteínas de origen vegetal, pero claro, si las acompañamos luego con unos sacramentos o con ciertas elaboraciones que quizás ya no son tan saludables o no se pueden incorporar en la dieta tan a menudo, pues creo que ahí es donde está un poco el cambio de visión y el cambio de paradigma para seguir consumiendo legumbres y poder consumirlas todos los días sin que se nos salga el plato de calorías, vamos a decir. Claro, María, importante lo que apuntas, cuando hablamos también, por ejemplo, ¿no?, como hemos hablado aquí en Tele7 del Día Mundial del Pan, hemos hablado con asociaciones, hemos hablado con también maestros, artesanos, panaderos, ¿no?, y cuando dicen, es que el pan engorda, hombre, claro, si le metes, dicho así, te haces un bocadillo como esta mesa que tengo aquí y te metes, yo qué sé, toda una chistorra, te metes toda una ristra de chorizo o de morcilla, que en pequeñas cantidades, pues el chorizo también está muy bien, no quiero decir que no, pero claro, entonces un bocadillo que ocupa casi aquí todo media mesa, de chorizo, morcilla, panceta, todo junto, y es que el pan engorda. Hombre, depende, ¿no?, con qué lo acompañes el pan. El pan es muy saludable, también queremos quitar esa imagen, ¿no?, tan denostada que tiene el pan, lo mismo que las legumbres. Se pueden hacer legumbres también con vegetales, es decir, yo el otro día, es más, el fin de semana me hice unas legumbres sin chorizo, sin morcilla, porque bueno, no teníamos, la verdad, y oye, pues con zanahoria, con cebollita, con ajo, con alguna especia,
¿por qué no? Al final las legumbres son muy sanas, como comentas. Históricamente tienen mucho arraigo aquí en nuestro territorio, en Euskadi, ¿no, María? Sí, bueno, el origen realmente de las alubias, por un lado, sería América, concretamente más Sudamérica, y a raíz de la colonización es cuando empezamos a incorporar las legumbres a nuestra dieta mediterránea, y en el caso de los garbanzos y las lentejas, su origen es más mediterráneo, y de hecho hay muchísimos platos en Turquía, por ejemplo, en otros países de la cuenca mediterránea, que están hechos a base de legumbres. Y una vez que se han incorporado a lo que es el día a día de nuestra dieta, han sido claves porque son platos muy completos, han sido platos muy completos que con poco presupuesto, poco coste, podíamos hacer platos muy elaborados, muy energéticos que han permitido afrontar diferentes épocas a nivel histórico, como digo, con una inversión económica baja, y luego su mantenimiento y su almacenaje es muy fácil. Al final las legumbres se cosechan secas y eso nos permite guardarlas para todo el año. Otros alimentos, como pueden ser, por ejemplo, patatas o otro tipo de verduras, son mucho más perecederos. Antiguamente no teníamos congeladores, no teníamos neveras que pudiesen guardar los alimentos. Entonces, productos como las legumbres, aparte de ser muy completos, permitían almacenarlos mucho tiempo. María, cuando hablamos de cualidades nutricionales, ¿no? Porque el sabor, bueno, es maravilloso, yo creo que aquí más que menos, oye, como comentas, ¿no? 2-3 días a la semana, que apetece siempre, Ahora hablaremos, María, abusando de tu entrada en directo, porque la gente piensa que las legumbres solo se pueden comer en invierno, en otoño, cuando hace frío, en potaje. Hay ensaladas de garbanzos maravillosas y de lentejas. Pero antes, cualidades nutricionales. ¿Por qué no pueden faltar en nuestra dieta? ¿Cuáles son las cualidades? Porque, no sé, todo el mundo sabe que pensamos que las lentejas tienen mucho hierro, pero son más los garbanzos. Es decir, todas tienen, pero hay legumbres que tienen ese aporte nutricional importante. Bueno, todas tienen en común que es una fuente de proteína vegetal muy saludable, frente a las proteínas de origen animal, que también son importantes y en su justa medida hay que aportarlas. Antes comentabas que el pan engorda o las legumbres. Yo creo que ningún alimento de manera individual es perjudicial, la cosa es cómo lo consumimos y cuántas veces lo consumimos. Y en el caso de las legumbres, como digo, su principal beneficio es que es una fuente de proteína vegetal y una fuente de fibra. Aparte tiene muchos minerales y otro tipo de elementos, como puede ser el hierro, pero por ejemplo el hierro, la forma en la que está en las legumbres, no lo podemos asimilar directamente en nuestro organismo. Hay que hacer cierta transformación y para eso es recomendable comer después algo que tenga alto contenido en ácido cítrico, como puede ser unas fresas o una naranja o unas mandarinas. Entonces, son fuente de hierro, sí, pero como digo, es súper importante con qué lo acompañamos, tanto en el plato principal como con lo que comemos después, para que además todas esas virtudes que tienen se puedan asimilar al 100% en nuestro organismo. María, hablamos siempre, ¿no?, de legumbres, pues eso, ¿no?, esos potajes tan ricos, tan sabrosos, que nos calientan el corazón y el alma en estos días tan fríos de invierno, pero hay muchas opciones, ¿no?, y cada vez más, pueden ser en ensaladas, pueden ser incluso un hummus de garbanzos, es decir, hay muchas variedades y posibilidades que la gente quizá todavía desconoce, ¿no, María?, para poder comer legumbres y llegar a esas 2-3 raciones a la semana. Sí, actualmente hay mucha facilidad para consumir legumbres realmente. Quizás de primeras a todos nos ocurre los platos más tradicionales, que igual son con elaboraciones más largas, un poco más pesados, que incorporarlos en un día a día, en nuestro ritmo diario, es más difícil, pero si nos ponemos a buscar un poco, encontramos un montón de recetas, desde las más tradicionales hasta las más nuevas que pueden venir de otras culturas que se van incorporando poco a poco, como el hummus que comentabas, pero luego dentro de todo el abanico de legumbres, ensaladas, que tanto en invierno como en verano, sobre todo en verano, son una solución para los días que vamos a la playa, a la piscina. Súper fácil preparar en casa, metemos en un tupper y muy cómodo para comer cuando nos vamos por ahí a pasar el día. Y en momentos igual un poco más intermedios,
pues en vez de un potaje con todos sus sacramentos, podemos consumir, pues por ejemplo, unos garbanzos con espinacas, con huevo poché, que al final es un plato muy completo, quizás más fácil de elaborar, no tan pesado para luego, pues si tenemos que seguir trabajando, seguir con nuestra rutina, pues no es lo mismo comerse una alubiada que esos platos un poco más ligeros. Y actualmente también existen muchísimas soluciones a base de proteínas vegetales, que no dejan de ser pues legumbres, proteína de guisante o soja o alubias, que emulan como productos que tradicionalmente eran de proteína vegetal, como puede ser pues una hamburguesa, un nugget, ese tipo de soluciones también las tenemos disponibles, son productos nuevos que bueno, hay que consumir también con moderación porque no dejan de tener un procesado asociado, pero que en un momento dado nos pueden salvar pues una noche, una cena, un momento así que vamos un poco apurados y no dejan de ser una opción pues más saludable que otras comidas rápidas o de fácil preparación que encontramos en los lineales. María, vuestra cooperativa trabaja con certificaciones como Euskolabel, lo vemos también, y Euskadi Baserri. ¿Qué significan estos distintivos para el consumidor y en qué se traducen en cuanto a calidad y origen de estas legumbres? Bueno, nosotros como cooperativa realmente desde los 40 años que llevamos trabajando somos principalmente cerealistas y sí que un poco después de su inauguración empezamos a trabajar con legumbres y casi desde el principio teníamos el sello de Euskolabel y Euskal Baserri. La diferencia es que Euskolabel nos va a dar un producto de origen certificado, en este caso la Comunidad Autónoma Vasca, y de calidad diferenciada. Todos los productos alimentarios tienen unos estándares, unas normas, unos pliegos de condiciones que resumen, en este caso, pues el calibre que tienen que tener, el color, ese tipo de cosas. Entonces, cuando estás por encima de la media, lo que ellos consideran pues bueno o excelente, puedes optar a tener un Euskolabel, que como digo va a ser de aquí y de calidad diferenciada. Y en el caso de los sellos Euskal Baserri, lo único que nos indican es el origen, que no es poco, hablando de legumbres, que un sello nos garantice pues que el producto es de aquí y es de cercanía. Pero a nivel cualitativo, vamos a decir, no tampoco tiene una diferencia mayores como de la que podrían tener otros productos similares. Sí, porque cuando hablamos de esos, se trabaja en términos de sostenibilidad, producción local, comentabas, ¿no? Bueno, no sé si hay ventajas, bueno, sí, el que sean, bueno, legumbres de kilómetro cero, por esto de evitar transportes, bueno, por el gasto que conlleva y demás, trabajando con productores más cercanos, pero con lo cual hay muchas diferencias entre lo que las legumbres que se producen aquí en Euskadi al resto de Estado o incluso de extranjero, que también nos vienen legumbres de fuera. En lo que se refiere a las legumbres a nivel estatal, por lo general cada variedad de legumbres, porque al final es una categoría muy muy versátil, hay muchísimos tipos de alubias, de garbanzos, digamos que como que cada tipo de legumbres están más especializadas en una zona. Hay productos genéricos como podría ser por ejemplo la lenteja pardina, que sí que se adapta muy bien a muchas zonas, pero luego pues todo lo que son pues eso, la alubia pinta alavesa o la alubia de Tolosa o si nos vamos por ejemplo a alubia de Ibeas, son como productos también muy propios de las diferentes zonas porque como decías suelen estar arraigados mucho a esa tradición de las diferentes zonas. Eso a lo que se refiere a nivel estatal, la diferencia es que las variedades se adaptan más o menos y ya a gusto del consumidor. Y luego todo lo que viene desde fuera, pues para empezar, como decías, tiene una huella de carbono asociada. Al final hay un transporte que tiene que cruzar un océano para llegar a nuestra mesa cuando tenemos legumbres maravillosas a tiro de piedra. Y aparte de eso, bueno, las normas de producción en muchos casos no son iguales que las que tenemos en Europa, y no solo a nivel producción, sino a nivel recursos humanos, seguridad laboral, todo ese tipo de matices que al final los productos pues, de origen europeo hay unas garantías, hay una normativa asociada que es pues, totalmente diferente a la de ciertos países. A la de ciertos países, pues en este caso las legumbres vienen principalmente de América. Y por último, la soberanía que nos da comer de cerca. O sea, ya no es solo la huella de carbono o si se producen diferentes, es que cuando consumimos local lo que estamos haciendo indirectamente es fomentar esa soberanía alimentaria, favorecer que los núcleos rurales permanezcan, que los agricultores puedan dedicarse a su actividad y que luego, pues si nosotros vamos el fin de semana a dar un paseo al monte, pues haya
un bar donde tomarnos algo, haya colegios para que luego haya familias que puedan tener niños en esas zonas y no tengamos que ir cada vez más a las ciudades. Entonces, consumir local no es solo una cuestión de calidad diferenciada, es una cuestión de una sostenibilidad a todos los niveles y de soberanía alimentaria. ¿Y hay una legumbre aquí en Euskadi estrella, es decir, que más se consuma más que otras? No sé si alubias, lentejas, garbanzos, o nos gustan todas por igual, María. Yo creo que nos gustan un poco todas por igual. En nuestro caso, la estrella es la alubia pintalavesa, esa es la que se lleva la mayor parte de nuestro trabajo, tanto en campo como luego en lo que es las ventas, pero yo creo que mientras sean legumbres al consumidor le da un poco igual, en el caso de Euskadi. Bueno, pues yo tengo que decir, y es totalmente cierto, ha sido casualidad, ayer también cené garbanzos, como una salsa con picante, con unas especias así un poco muy diferentes, unos garbanzos al estilo, bueno, al que me hace mi marido, pues tengo que decir, María, y hoy vuelvo a cenar garbanzos, también en homenaje del día, así que nada, me voy a acordar de esos garbanzos tan ricos que tengo para cenar en conmemoración de este día. María, un beso enorme. Igualmente, buena tarde. Es que ricasco, gracias. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, y dentro de nuestra sección Agur Fakes, noticia también importante de la jornada. El Consejo del Gobierno Vasco ha aprobado esta mañana la activación del Plan de Protección Civil de Euskadi, el LABI, ante emergencias relacionadas con la ciberseguridad. Así se ha aprobado y así lo ha anunciado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, relacionado con la importancia de protegernos, el tema de la ciberseguridad. Euskadi es así pionera en todo el Estado en disponer de un procedimiento específico con el que poder afrontar una emergencia relacionada con esta problemática. Seremos, por tanto, pioneros en el Estado en configurar un procedimiento de protección civil específico para abordar una emergencia relacionada con la ciberseguridad. Estamos viviendo un contexto diferente en el que la digitalización y la dependencia tecnológica provocan nuevas situaciones que exigen una respuesta inmediata por parte de las instituciones y del tejido empresarial. Estamos hablando de ataques contra infraestructuras, de incidentes derivados de fallos técnicos, de amenazas emergentes asociadas a la evolución tecnológica, como la inteligencia artificial, la extorsión digital o acciones maliciosas de sabotajes. Afortunadamente, hasta ahora, Euskadi no ha sufrido ningún incidente de origen digital que justificara la activación del LABI. Es cierto, por ejemplo, que cuando se produjo el apagón del año 2024, hubo en las primeras alarmas quien manifestó que podía ser consecuencia de un ciberataque, pero luego nunca fue demostrado que fuera así. En cualquier caso, ante la evidencia de que se están produciendo situaciones nuevas que antes no hemos conocido, nos ha parecido importante contar con un procedimiento que, si fuera necesario, activaríamos. En ningún caso sustituimos al LABI, lo que hacemos es aprovechar la estructura organizativa y funcionamiento del LABI e incorporar una nueva previsión o una nueva alarma. También lo hacemos desde el punto de vista de que en todo lo que tiene que ver con la seguridad, tanto ciudadana como con la protección civil o la seguridad civil, es importante disponer del mayor número de medidas de autoprotección que sea posible, y en ese sentido la cultura de anticipación y de preparación ante cualquier evento pues adquiere una importancia, creemos que destacable. Con respecto a un escenario en el que fuera necesario activar el LABI como consecuencia de un ataque cibernético, todavía no se ha producido. Entonces habría que ver de qué estamos hablando. Por eso lo que hemos hecho es fijar un procedimiento. Hemos puesto en manos de Ciberzaintza el primer análisis y la primera petición para activar el LABI, y a partir de ahí, en caso de que fuera necesario, se activarían los diferentes órganos, ¿no? Recuerdo que el día del apagón lo único que nos constaba era que había un apagón. Podía haber sido, en un primer momento, consecuencia de un ciberataque o no,
Pero bueno, lo que en un caso como ese, si se volviera a producir, bueno, contaríamos con un procedimiento adecuado, ¿no? Como contamos con otros procedimientos para un caso de movimientos sísmicos, de incendios, de avenidas de aguas, de viento, de incendios, etcétera. Bueno, vamos a poner como ejemplo el apagón que vivimos en otoño de 2024. Aquella fue una circunstancia novedosa y grave, y nos costó mucho saber, todavía nos está costando saber cuál fue el origen de ese apagón. Hubo un momento en el que se determinó que era consecuencia de un ataque cibernético. Bueno, si nos encontráramos ante una circunstancia como esta, que afortunadamente no hemos conocido, algo consecuencia de un ciberataque, lo que este procedimiento nos permitiría es, en primer lugar, hacer una convocatoria urgente del LABI, tanto del el órgano directivo del LABI, que puede presidir el Lehendakari si hiciera falta, como del equipo técnico o del consejo técnico que tiene que hacer un seguimiento del mismo. Lo primero sería intentar conocer las causas que están provocando esa situación. Lo segundo sería adoptar las medidas correspondientes para superar esa situación, y lo que el procedimiento establece claramente en su parte final es toda la parte comunicativa a la que nos vemos obligados para facilitar a la población la mayor información posible, los mejores consejos posibles y garantizar su vida normal, ¿no? Y también habría una fase posterior de reparación o de recuperación de la situación de normalidad. De todas formas, quiero insistir en que estamos hablando de acontecimientos que deberían tener una dimensión muy importante, que condicionaran la vida normal de la ciudadanía o pusieran en peligro el funcionamiento de los servicios públicos básicos. Bueno, y la Oficina de Seguridad del Internauta del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, y la Guardia Civil han alertado de una nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos que suplantan a la plataforma de streaming Netflix con el objetivo de robar las credenciales de acceso y los datos de pago de los usuarios. Desde el organismo detallan que el fraude consiste en el envío de notificaciones mediante correos electrónicos, una estafa conocido como phishing, con el propósito de engañar a los usuarios y usuarias y que así ingresen un nuevo método de pago para poder volver a acceder a la plataforma. Una vez accedido al enlace fraudulento, se redirige a una página falsa con el objetivo de robar los datos de acceso y a la plataforma de Netflix, los datos de facturación y los datos de la tarjeta, con lo cual intentan estafar suplantando a Netflix y robar nuestros datos bancarios. No piquen en la trampa. Netflix advierte en su página web, además, de que muchos correos y SMS que piden actualizar el método de pago son en realidad intentos de phishing diseñados para robar esta información sensible. Se trata de un timo que ya lo estamos advirtiendo e incluso también denunciando desde INCIBE y la Guardia Civil. Bueno, y en los últimos días circula por WhatsApp un mensaje que afirma que esta semana termina el plazo para equiparar las antiguas licenciaturas universitarias a títulos de máster. El texto viral, como decimos, pues se está propagando a través de, como decimos, de WhatsApp. En algunas incluso versiones de los mensajes se precisa que el supuesto plazo finaliza en esta primera semana de febrero. Bueno, es falso. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha desmentido este rumor y ha aclarado que no existe ningún plazo ni fecha límite para realizar este trámite. No hay ningún plazo para homologar las antiguas licenciaturas como títulos de máster, con lo cual es un bulo que exista este plazo determinado. El trámite puede realizarse en cualquier momento y únicamente si la persona desea contar con el certificado oficial de correspondencia. Bueno, y seguimos con la sección Agur Fakes, y bueno, algo que sorprende bastante, y miren que hablamos mucho en Agur Fakes, en nuestra sección, del uso, ¿no? En ocasiones abuso, de la inteligencia artificial, de la IA, sobre todo en ese mal uso, porque viene utilizada pues una herramienta muy importante que nos facilita mucho la vida, pero claro, cuando salen estos datos de este estudio, en este caso de FAD Juventud, del poco uso de la IA, casi la mitad de la juventud no ha usado nunca esta herramienta pese a su creciente impacto en todas las parcelas y sectores de nuestra sociedad. Personas pues entrevistadas en este estudio de FAD Juventud de entre 15 y 29 años, el Estado nunca
han utilizado la herramienta IA, pese, como decimos, ese importante impacto en el mercado laboral. Abre un debate, entonces, esta desigualdad sobre precisamente las brechas digitales, la desigualdad en el acceso a la formación y los retos a los que se enfrenta la juventud. Tenemos al otro lado, para contar nuestros detalles de este estudio, a Ana San Martín, directora de investigación de FAZ Juventud. Ana, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, Ana, ¿cómo interpretáis que casi la mitad de los jóvenes de entre 15 y 29 años del Estado no han utilizado nunca la herramienta de inteligencia artificial, pese a su creciente presencia en todos los ámbitos, todos los sectores, pero también en el ámbito, por ejemplo, formativo, en el ámbito laboral? Es un dato que sorprende bastante, ¿no, Ana? ¿Os ha sorprendido? Sí, a ver, nos suele ocurrir que cuando hacemos un estudio, medir es siempre tomar el pulso, digamos, a toda esta conversación social que hay en torno a la juventud, sobre todo, ¿no? Que siempre analizamos la mirada adulta, tiende a juzgar de manera muchas veces equivocada a la gente joven. Entonces, los datos, pues lo que evidencian efectivamente es que menos de la mitad ha utilizado la inteligencia artificial. Y que, bueno, pues nosotros, ¿cómo leemos esta información? Pues que efectivamente pues la tecnología va a toda máquina, digamos, va rapidísimo y que la incorporación es paulatina, ¿no? También lo que nos dicen los datos es que la mayoría de chavales, de chicos y chicas que utilizan la IA, la entrada la tienen a través del ocio, ¿no? La utilizan para jugar a videojuegos, para trabajar imágenes, para usar chatbot, o sea que el uso digital muchas veces viene desde el uso más cotidiano del ocio y tiempo libre, ¿no? Son muy autodidactas, eso también nos da toques de atención al mundo adulto de que no estamos mediando en esos usos digitales, ¿no? Y que la incorporación es paulatina. Esto, a la hora de incorporarse al mercado de trabajo, que es el enfoque que tenía el estudio, ¿no? Ver qué desafíos y qué oportunidades había en la selección laboral juvenil, pues es un reto, desde luego, cómo trabajamos para que la IA sea una herramienta útil, llegue a todo el mundo por igual, ¿no? Y ahí el sistema educativo es una poderosa herramienta para equiparar a todos y a todas en el acceso a múltiples aprendizajes, ¿no? Y cómo huimos de los múltiples riesgos que también implica el uso de la tecnología, claro. También en el estudio se muestra, Ana, diferencias en el uso de la IA según edad, nivel educativo o incluso situación laboral. Bueno, pues hay, como decimos, esas brechas, desigualdades dentro de la propia juventud. ¿Y qué consecuencias puede tener ese escaso conocimiento, ese escaso contacto en el manejo de la IA, bueno, de aquí en el presente a un futuro? Bueno, lo que vemos efectivamente es cuando atendemos como a diferencias sociodemográficas es que los chicos, por ejemplo, utilizan mucho más la IA en el ámbito laboral que las mujeres, ahí ya empieza a haber una brecha, ¿no? Si efectivamente la IA acaba convirtiéndose en una herramienta potente y necesaria para la inserción laboral. Vemos que a medida que aumenta la edad, aumenta el uso también. Es cierto que a mayor nivel educativo y mayor edad, mayor uso también aplicado al ámbito del laboral y de estudios, ¿no? Entonces, todas estas brechas lo que nos dan son pistas, ¿no? De qué porcentajes de población joven puede quedarse por el camino en la incorporación de diferentes herramientas digitales. Hace muy poco, por ejemplo, se ha publicado la actualización del Marco Europeo de Competencias Digitales, ¿no? Que es un consenso de muchísimas personas expertas, ¿no? Sobre qué elementos son necesarios para ser competente digitalmente. Y la IA, por ejemplo, se ha incorporado a este marco de competencias, ¿no? O sea, que va a ser necesario tener una alfabetización en inteligencia artificial, digamos, para moverse en la vida en general, ¿no? Digamos. Pero fíjate, Ana, siempre cuando hablamos, ¿no?, de, en este caso, los jóvenes que sí usan la inteligencia artificial, quizás está más vinculada al ocio, ¿no?, bueno, pues a otro tipo de ámbitos que no al tema de empleabilidad, formación o sistema educativo. Es decir, es más dirigido al ocio, los que sí usan, esa otra mitad, que a otras, vamos a decir, ¿no?, a ese futuro profesional que pueden tener. Estamos hablando de jóvenes que no llegan ni a los 30 años. Sí, efectivamente, el trabajo lo hicimos con personas entre los 15 y los 29. A ver, lo que sabemos por este y otros estudios que hemos hecho es que son muy autodidactas. La gente joven es diestra digitalmente porque entra desde el ocio y lo lúdico, ¿no? Y el juego es una herramienta fantástica para el aprendizaje. El problema es cuando, bueno, no hay una formación más allá de este ocio, digamos, porque utilizar una herramienta digital para estudiar o trabajar
pues es otras muchas cosas, ¿no? Que saber manejar diestramente una herramienta sin más. Entonces, aquí para nosotros, que trabajamos en prevención y en mediación con jóvenes y adolescentes, lo que nos saltan las alarmas, es decir, no está habiendo adultos, mediadores, formados, capaces de mediar en esta alfabetización mediática y digital de la gente joven, con sus pros y sus contras, pero sobre todo nos preocupan los contras, digamos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues hay un debate social muy amplio que hacer sobre el papel del sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, cuando sabemos por muchos otros estudios, por ejemplo, pues las reticencias que hay en los centros escolares y de muchos docentes a utilizar la IA, por ejemplo, en torno al 25% creo que es de profes permiten o animan a su estudiantado a que utilice la IA pues para hacer deberes o para buscar información, ¿no? El resto es bastante poco optimista respecto a cuánto aporta la IA al aprendizaje. Entonces, bueno, creo que aquí hay que hacer una reflexión sobre efectivamente qué potencialidades tiene y cómo podemos adaptar esto a lo educativo y cómo prevenir pues los riesgos que puede acarrear, ¿no? Es decir, aquí hay todo un debate social que no implica solo al ámbito educativo, pero que muy especialmente porque ahí digamos que está la población cautiva, ¿no? Y están todos los chavales, entonces ahí se puede intervenir fácilmente. Claro, sistema educativo, administraciones públicas, empresas privadas para acercar la IA, Ana, a los jóvenes de forma accesible y equitativa, para la juventud, para ellos, para los protagonistas en este caso, ¿no? Que son estos jóvenes. ¿Ellos qué ven o cómo perciben la inteligencia artificial? ¿Más como una oportunidad o como una amenaza por esto de que la IA a veces la denostamos? Bueno, porque hablamos del mal uso de la inteligencia artificial, el buen uso nos ayuda mucho, ¿no? En el tema del mercado laboral, el tema también, ¿no? de bueno, facilitarnos las tareas. Pero ellos, ¿cómo lo perciben? No sé si en el estudio también preguntáis, ¿no? ¿Como una amenaza o como una oportunidad? Bueno, pues yo creo que es un buen reflejo de lo que hay en la sociedad, ¿no? Que hay mucha ambivalencia, posturas muy diversas, hay tecnooptimistas y tecnófobos, ¿no? Digamos, entonces todo esto lo percibimos también en la gente joven, ¿no? Hay en torno a un 30%, por ejemplo, cree que quien no se sume a la IA pues quedará fuera del mercado laboral, ¿no? Y perderá muchísimas oportunidades. Otro 30% cree que jamás la IA podrá sustituir a los seres humanos por muchísimos elementos que sería incapaz de incorporar. Hay quien ve muchas ventajas pues, para el sistema educativo, para el sistema sanitario, ¿no? Como la IA puede ser una herramienta que apoye y que facilite muchísimas tareas, y quien pues, cree que destruirá empleos. Es decir, hay muchísima ambivalencia y creo que refleja muy bien pues, en el momento actual en el que estamos, ¿no? De incorporación progresiva y de ir testando hasta dónde puede llegar, que muchas veces pues, va más rápido, ¿no? De lo que podemos mediar o controlar, ¿no? Sus efectos. Pues Ana, seguiremos hablando porque siempre os agradecemos desde Tele7, todo el equipo, en Agur Fakes para FAD Juventud, con los diferentes estudios e informes muy interesantes y que abordan todo tipo de vamos a decir, ¿no? de análisis, en este caso con el tema de la inteligencia artificial, sorprendente, como decíamos, ¿no? El uso de los jóvenes, así que volveremos a hablar cuando queráis, que aquí en Agur Fakes estaremos encantados y encantadas de, por supuesto, hacer ese balance y mostrarlo a la ciudadanía y ese trabajo que, bueno, entre todos y todas tenemos todavía por delante. Ana, un beso enorme, gracias, de verdad. Gracias a vosotros, un placer, como siempre. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, y nos vamos al Consejo de Ministros y Ministras. Se ha aprobado el Reglamento General de Suministro, Comercialización y Agregación de Energía Eléctrica, una norma que incrementa los niveles de protección de los consumidores y consumidoras. Lo explica la propia ministra de Transición Ecológica, Sara Gessen. También ha anunciado, y esto es algo que también nos interesa a todos los ciudadanos y ciudadanas de a pie, la prohibición de llamadas no deseadas. Sí, esas llamadas cansinas de bueno, compañías eléctricas, energéticas y demás, a cualquier hora del día, incluso en el momento de la siesta o del trabajo, esas llamadas, como decimos, no deseadas, spam, salvo, eso sí, consentimiento y solicitud expresa del propio consumidor o consumidora. El Consejo de Ministros hemos aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Suministro, Comercialización y Agregación de Energía Eléctrica,
un paso, yo creo que es fundamental definirlo como un Real Decreto que moderniza el sistema eléctrico, que lo adapta a esa permanente transformación en pro de la eficiencia y la sostenibilidad. Tiene 3 objetivos principales. El primero, reforzar la protección del consumidor, especialmente los consumidores más vulnerables. El segundo, fomentar y avanzar la democratización de la energía, poner al ciudadano en el centro, como llevamos haciendo desde el principio este Gobierno, y reforzar la resiliencia y seguir apostando por la transición energética en nuestro país. Una norma que pretende garantizar un acceso justo y transparente cuando hablamos de energía eléctrica en un mercado que sabemos que muchas veces genera desconfianza en los consumidores, que se amplifica quizás por esa complejidad en los asuntos relacionados con el sector eléctrico. Queremos reequilibrar la balanza entre el consumidor y también las comercializadoras, las empresas eléctricas, sin barreras, sin prácticas comerciales abusivas y sin la promoción de ofertas poco ventajosas y poco transparentes para los consumidores. Y lo hacemos además, yo creo que algo muy reseñable en toda la cadena, desde la oferta del producto hasta la finalización del contrato, pasando por su vigencia, posibles refacturaciones, interrupciones de suministro y reforzando también los mecanismos de reclamación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues yo creo que es fundamental, una de las medidas fundamentales que incorpora este Real Decreto es la prohibición de llamadas no deseadas, llamadas spam de las compañías para ofertar contratos, salvo consentimiento y solicitud expresa del propio consumidor. Solo en esos casos podrán realizarse las llamadas. Esta medida evitamos esas prácticas abusivas que cualquiera de nosotros, personas conocidas, familiares, sabemos que hemos podido vivir. Las llamadas además serán grabadas y estarán disponibles para los consumidores. Ponemos fin también a lo que llamamos contratación en caliente, sin condiciones claras. Es decir, que antes de la firma de ese nuevo contrato, las comercializadoras tendrán que remitir al cliente las condiciones contractuales de forma clara y sencilla. Un documento separado al contrato, un documento donde tendrá que tener un lenguaje simple y accesible para que todos y todas podamos entender la información. Reforzamos un derecho fundamental, que tomemos las decisiones económicas con la información adecuada, sin presión, con el tiempo suficiente para poder comprenderla, valorar cuáles son las alternativas y elegir qué modalidad de contrato se ajusta mejor a nuestras necesidades. El siguiente eslabón de la cadena donde también actuamos es poner fin a las barreras para el cambio de contrato, es decir, poner fin a penalizaciones y permanencias abusivas para los hogares. Las penalizaciones quedarán muy acotadas a supuestos muy concretos y además con límites. El European Outdoor Film Tour es uno de los festivales de más calado a nivel europeo relacionados con el cine de aventura, montaña y vida al aire libre. Casi 3 décadas de historia lo avalan y cada año presentan una selección de documentales internacionales que combinan historias humanas con paisajes impresionantes y desafíos extremos. Bien, pues hoy llega a Bilbao el European Outdoor Film Tour. Será a partir de las 7 de la tarde en Bilbo Rock, donde habrá una proyección especial, y esta sesión forma parte de la gira nacional que está recorriendo varias ciudades españolas desde enero y durante este mes de febrero. Vamos a saludar a quien está detrás precisamente de este festival, es José Moreno de Kinema Producciones. José, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a las tardes de Tele7. Hola, muy buenas, Cristina, ¿cómo estáis? Bueno, estás en modo itinerante, ¿no? Porque vas persiguiendo al festival, el European Outdoor Film Tour, que ya ha pasado por algunas otras ciudades. Hoy llega a Bilbao. Hoy llega a Bilbao, efectivamente. Son ya pues 25 ediciones las que llevamos con este festival, 25 años contando historias apasionantes sobre el mundo de la aventura y la montaña, y estamos otra vez encantadísimos de colaborar con el Ayuntamiento de Bilbao, en este caso con un centro cultural como es Bilbo Rock, llegar a un lugar histórico en la ciudad de Bilbao con una nueva entrega y que creemos que va a aparecer un lleno, o eso esperamos. Quedan poquitas entradas y animo a todo el mundo a acercarse porque sin duda es un momento para celebrar la naturaleza, la conservación y los espacios naturales. Sí, bueno, eso es fundamental y además es algo de lo que aparece reivindicado, ¿no?, en las propuestas que nos traéis. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en Bilbo Rock?
Pues vamos a ver un festival que originalmente, como sabes, Cristina, viene de Alemania. Siempre se cura con un jurado internacional. El año pasado tuvimos dentro del festival por primera vez un documental del leridano Edu Marín, el primer español que ha tenido la suerte de ser seleccionado en este festival. Y este año tenemos 120 minutos de contenido, son 6 cortos en esta ocasión. Vamos a estar en Alaska, en Suiza, vamos a estar en Estados Unidos, vamos a pasar por diferentes continentes y vamos a llegar a historias de superación, donde vamos a hablar un poquito de derechos humanos, con una historia de un canadiense patinador. Vamos a hablar también de una costurera, Sherry, que transformó el mercado del mundo del outdoor, del mundo de la montaña americana. Luego vamos a estar hablando también de unos franceses que se fueron 50 días por Alaska en totalmente autonomía. Vamos a hablar de un francés, de Toby, que decidió en bicicleta y también de forma autónoma pasar por los 24 cantones que rodean su hogar, su casa, que es Suiza. Y bueno, y vamos a ir pasando por, como te decía, también vamos a hablar, perdón, de Anthony Dutroux, que es un conocidísimo del freeride. Se coronó como una estrella del junior en el circuito este de free ski hace muchos años y por una lesión de rodilla tuvo que transformarse y ha juntado el esquí con el parapente y vamos a ver imágenes de dron espectaculares. Así que es una cita que creo que los bilbaínos deberían de meter en su calendario y de venir esta noche aquí al Bilbao Rock. Bueno, un montón de propuestas con miles de kilómetros además que van a pasar ahí en las distintas proyecciones. ¿Y cómo se seleccionan, José? ¿Qué es lo que hace que sean estas las propuestas de esta ocasión, de esta edición? Pues es un complejo proceso, Cristina, que estamos dentro de Kinema Producciones muy contentos de que no tenemos que hacerlo. Se hace en Alemania y es un jurado que lo conforman personas venidas del mundo del audiovisual, del mundo del cine, también del tema de lo que es el diseño, lo que es creatividad. Son personas también de diferentes continentes que seleccionan y que creo que son unas 200 y algo propuestas las que nos llegan anualmente y que pasan un cribado, que van pasando por una temporalidad hasta que son pues esos 120 minutos que al final se compenetran porque al final tiene como una línea de guión, ¿no? De que cada una además tienen pues, a lo mejor una relación o están interconectadas y que al final conforman lo que es el programa. Pero sin duda es una edición muy especial porque consiguen cada año en estos 25 ediciones mejorarse, superarse. Y bueno, Bilbao al final y el País Vasco entero es una provincia y una localidad vinculada al mundo de la montaña. Tenemos el Mendi, que también es un festival que adoramos, que creemos que hace un papel formidable en la cultura de la montaña, siempre con precaución y siempre acompañado. Y bueno, nosotros es una propuesta que viene del mundo internacional, es tan conocido como el Banff canadiense, que lleva pues 40 años también en esto, y al final es una propuesta en otra época del año, pero que también creo en versión original que hay que venir a ver, porque cada año, como digo, lo llena el Bilbao Rock y se mejora, y nos encantaría que también fuera pues un lugar donde los bilbaínos se encuentran como en casa. Bueno, ya que mencionas esa pasión, ¿no? Aquí en Bilbao por la montaña, por el aire libre, por nuestra naturaleza, ¿cómo ves al público bilbaíno y cómo ha cambiado en estos 25 años? Entregadísimo. Es verdad que la labor fundamental que ha hecho en otros festivales, como antes comentaba, ha sido fundamental y bueno, también el género del audiovisual ha cambiado mucho. Todos conocemos las plataformas audiovisuales que están en oferta y que a raíz de la pandemia pues crecieron de forma exponencial porque tampoco podíamos hacer mucho estando en casa, y el género documental, el saber historias de personajes públicos o no públicos, de superación, de personal y también de historias que nos pueden llegar unas más que otras, pues nos normaliza dentro de esta vida que nos ha tocado vivir. Y creo que en ese lado las instituciones, las empresas, todo lo que tiene que ver con la vida que tenemos, pues cada vez se entregan más en favorecer que esas historias, que esa cultura de montaña llegue también a las personas, a los amantes del mar y a los amantes de la aventura y en este caso de la montaña, pero también a esas personas que simplemente practican deporte 2-3 veces al día y las que no, pero que les puede interesar este género. Y al nivel cinematográfico te comento que son de lo mejor que puede haber en el mercado. Algunas incluso han rozado lo que son el previo a los Oscars. Y bueno, eso habla también muy bien del festival y de que hay un interés también enorme en este tipo de contenidos. Y Bilbao siempre es una cita muy importante porque se llena, como te quiero decir. O sea, la gente lo tiene bien metido a fuego en el calendario.
Bueno, son producciones espectaculares que subrayan sobre todo esa pasión por la naturaleza y por los deportes al aire libre, pero también hay un mensaje importante, ¿no? Y es el del respeto al medio ambiente, que eso también supongo, José, que es otro de los grandes objetivos, ¿no? de estas proyecciones, de estas producciones y del festival en sí. Efectivamente, esta gente alemana hace 26 años que, tendríamos que decir en diferentes temas, están muy adelantados a nosotros, pues ya tenían esto de la Agenda 2030, que ahora le hemos llamado aquí en todo lo que es España, la Unión Europea, en plantear pues que la forma que tenemos de vivir, de interactuar con el medio ambiente y con el espacio en el que vivimos, pues tiene que tener una corresponsabilidad. Somos parte de la solución y parte del problema, y efectivamente este festival creó como una línea de vida que se llama En el mundo de la montaña, que era a través del audiovisual, o sea, utilizar el instrumento educativo como es el audiovisual para llegar con un mensaje diferente a todos esos espectadores que cada año nos arropan, y llegar con un mensaje conciliador de protección, de defensa y de conservación del espacio natural. Creemos que al final estamos aquí de paso, nosotros no somos los dueños de nada, nos lo dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, y luego se lo vamos a dar a nuestros hijos. Entonces creo que es una corresponsabilidad la que tenemos instituciones, entes privados, educadores, toda esa masa social que estamos ahí fuera de, pues eso, cuidar lo que tenemos alrededor, y creemos que no existe un futuro sin ese respeto. En el País Vasco es un espacio y una provincia que me encanta porque tiene una cultura muy arraigada con ese tema del respeto a la montaña, igual que, por ejemplo, nosotros, Kinema Producciones, que vivimos en Canarias, vivimos de cara al mar y también somos muy conscientes desde muy pequeñitos del respeto que se merece. Y bueno, este festival se aúna con otros festivales que también piensan pues en eso, que hay que buscar otra forma de conectar con el espectador, de que empatice con una o con otra historia más o menos, pero que al final se lleve pues ese pozo de ideas o de pensamientos que pueden alterar o pueden motivar a que una persona al final analice cómo consume, cómo vive, cómo se traslada a otros destinos y cómo finalmente interactúa con el entorno, que creo que al final es fundamental. Y esto al final está calando, está funcionando, estamos creciendo en ese sentido. Hasta el día de hoy ya somos casi 1.600, 1.700 personas las que han disfrutado de este festival, de esta nueva edición. Y bueno, creemos que este instrumento funciona y no sería posible sin ese respaldo de las instituciones públicas y privadas que cada año nos apoyan y hacen que lleguemos a mucha más gente. Qué bonito, ¿no? Que también invita a la reflexión en un momento especialmente también delicado en cuanto al medio ambiente se refiere. José, estás viajando, el festival no para, hoy se detiene en Bilbao, pero después, ¿qué más? ¿Qué queda por delante? Pues mira, estaremos luego mañana en Santander, vamos a ir a Cantabria, más tarde nos desplazaremos a la Comunidad de Madrid, que estamos siempre allí muy motivados también. Y luego estaremos en Palma de Mallorca el día 24. Pero no paramos, porque ahora mismo precisamente estamos hablando también con la isla de Lanzarote y con otros destinos, creo que también en la comunidad de Guipúzcoa, que les toca muy de cerca, porque es posible que volvamos en otra ciudad, en otro territorio, para volver con este festival. Pero me gustaría comentarte una cosa, Cristina, que creo que es importante con este tema que hablabas, tan necesario, el del medio ambiente, y es que este festival, desde el principio de estos 25 años que hemos estado con el pico y con la pala, como decimos nosotros, luchando por llegar a muchos sitios, concedemos un premio anual, que es como una especie de reconocimiento, que se llama el Premio del Siglo XXI, que ya un diario como El País se hizo reflejo y nos publicó una página entera hablando de Caro North, que fue en aquel entonces la canadiense de Isla de Baffin que recibió este premio. Y en este caso me gustaría comentarlo porque de los 3 candidatos que tenemos, la primera vez hay un español que es el conocido Kilian Jornet y su fundación. Sabemos que está muy implicado tanto en su marca como en todo lo que realiza con el medio ambiente, y estamos luchando porque Kilian pueda recibir ese premio, y ahí son los espectadores y las espectadoras las que con su voto lo pueden ver en nuestra página web o en nuestro perfil del festival, pueden votar, ganar premios, pero también que eso se cumpla y que esa dotación económica, que son 20.000 euros lo que damos, llegue a Kilian Jornet y podamos ser un pedacito de ese nuevo sueño de esa fundación de Kilian Jornet, que hace un trabajo maravilloso y que de aquí le mandamos un abrazo enorme. Desde luego que sí. ¿Cuándo se sabe quién se lleva el premio? Pues seguramente será sobre el mes de
calculamos que en el mes de marzo o abril, cuando la gira acabe, se haga público y se recojan todos esos votos que se coleccionan durante toda esta gira europea, porque nosotros, al fin y al cabo, somos España y Portugal, pero están muchísimos, 27 países, me parece que son los que conforman esos 400.000 espectadores que cada año le damos la bienvenida con este festival, y entonces se sabrá quién es el ganador, y esperemos, cruzamos los dedos y tocamos madera, que tengo aquí madera, para que sea Kylian Jornet el que pueda celebrarlo, con todo el cariño a los otros dos candidatos que también son validísimos para ganarse este premio. Pero hay que barrer para casa. Bueno, pues por supuesto, toda la suerte del mundo y también pues para este festival que hoy para en Bilbao, que es el European Outdoor Film Tour, que nos trae unas proyecciones que ponen de manifiesto la belleza de nuestro planeta y también la importancia de saber cuidarlo. Y detrás de la organización de este festival se encuentra José Moreno, que nos ha atendido desde Kinema Producciones. José, muchísimas gracias, que salga todo muy bien y que el viaje continúe también. A vosotros, muchísimas gracias en Tele7, gracias de nuevo por tenernos, Cristina, y con este temporal y estos tiempos tan raros que tenemos, pues nada, que la gente mucho cuidado con el transporte público, con el coche, y que nos vemos esta noche en Bilbao, en el Bilbo Rock.